Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa. El día de hoy nos acompaña aquí en el estudio Abril Alcalá, y es diputada federal por la coalición Por México al Frente. Y bueno, vamos a platicar después de que obviamente llegó a la diputación por esta coalición entre el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD. Fue invitada por Movimiento Ciudadano a esta coalición. Ella es doctora en Ciencia Política y de la Administración, especializada en políticas públicas educativas por la Universidad Autónoma de Barcelona, y hoy está con nosotros en el estudio. Bienvenida, Abril, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, y además por recibirme, pero por abrirnos esta ventanita a los hogares jaliscienses, porque de verdad pareciera que cuando está uno en la Cámara de Diputados, aquello es un hoyo negro en donde desaparece la gente, y hacerles saber qué es lo que realmente sucede y cuáles son las batallas que estamos librando como representantes de nuestra ciudadanía, ¿no? Claro, ¿qué pasó, Abril, con el tema del presupuesto? Parece que no hay mucha claridad. El presidente ya sale y dice fue como un regalo de Navidad para mi gobierno, ¿no? Pero hay muchas cosas detrás de esto, hay muchas dudas, hay mucha inconformidad, sobre todo por parte de presidentes municipales, de gobernadores, pero ustedes lo vivieron, ustedes estuvieron en esa sesión donde se aprobó el presupuesto. ¿Qué hay detrás de este presupuesto 2019? Pues mira, tristemente tiene uno que comentarle a la gente que fue un presupuesto que no dio espacio para debatir, para convencer. Supimos desde un inicio que se había enviado este paquete económico con la instrucción de que no se le movía ni una coma, y así lo expresaron muchos de los diputados de la mayoría. Y bueno, una de las principales funciones del legislativo es precisamente definir presupuestos de acuerdo a un proyecto de nación, de acuerdo a una política pública que se considere la más beneficiosa para la gente, y desgraciadamente vimos que no hubo apertura. Entonces hubo dos escenarios. Uno fue el pleito dentro de la Cámara, en el Pleno, en donde no había movimiento alguno. Y por otra parte estaba el trabajo en las comisiones. En mi caso particular me tocó participar como secretaria en la de Educación y en la de Cultura y Cinematografía. También fui integrante de la Ciencia y Tecnología, y las tres fueron gravemente lastimadas por este presupuesto. Entonces, dentro de las comisiones nos tocaba entrar un poco en esta labor de convencimiento. Cosa curiosa, que había muchos diputados que en un inicio luchaban por las causas, por ejemplo, las causas culturales o educativas, y una vez que se envía el paquete, dicen, no, bueno, es que este es el proyecto de nación y nosotros confiamos ciegamente, entonces no se le puede cambiar nada porque eso es faltarle al respeto al Ejecutivo. Y yo creo que no, yo creo que más bien debe de haber equilibrios entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque más cabezas piensan mejor que una sola persona se puede equivocar. Y tan es así que vimos varias equivocaciones, tanto en el presupuesto para las universidades estatales, que este error se cometió varias veces. Primero dijeron que se le iba a bajar un 32%, dijeron que siempre no. Después no existía el apartado sobre la autonomía universitaria. También se dijo, ups, fue error. Y después, cuando llega el presupuesto, estaba con una reducción del 3.9%. Y dijeron, no, perdón, otro error, vamos a elevarlo por lo menos al nivel de la inflación. Entonces, a mí el sabor de boca que me queda es una falta extrema de discusión, de argumentación entre diputados, porque yo creo que los 500 estamos ahí con una labor bien importante, y cada uno debe utilizar el criterio y no nada más confiarse ciegamente en nadie. Y por otra parte, muy triste el que nos hayan estado regateando temas tan importantes como la educación o la cultura, siempre a la baja. Pareciera que este regalo a la administración fuera casi algo que se tenga que aplaudir, que las universidades, por ejemplo, se les eleve el recurso por lo menos hasta el nivel de la inflación. Sí. Eso no permite ampliar la cobertura, ni un alumno más, cuando el presidente se comprometió a que iba a universalizar el acceso. Entonces, ahí hay unas incongruencias importantes. El presidente también se comprometió a elevar la calidad y le redujeron presupuesto a proyectos como inglés en educación básica, como escuelas de tiempo completo, etcétera, etcétera. No hay un solo peso en infraestructura y mantenimiento de infraestructura educativa para el Estado de Jalisco. Entonces, este compromiso de que la educación sea realmente gratuita,
pues va a ser muy difícil, porque al final el recurso que le solicitan amablemente a los padres de familia, que es esta cuota voluntaria, que de voluntaria no tiene nada, es precisamente para mantenimiento, para equipamiento, para materiales, y eso va a seguir ahí, ese hueco, ese vacío va a seguir ahí porque no está respaldado el compromiso del presidente con recursos, y ese fue nuestro pleito. Entonces, logramos recuperar algo para las universidades estatales, logramos, en lo personal, metí una reserva en este día muy acalorado, el 24 ya en la madrugada, una reserva para que 500 millones de pesos que se habían recuperado para cultura fueran asignados a proyectos de municipios, estados y asociaciones civiles. Entonces, eso fue una de las 4 reservas que se votan a favor, o sea que de verdad fue un esfuerzo de convencimiento incluso con los diputados de la mayoría. Entonces, regresamos con buen sabor de boca, es una victoria pequeñita, pero algo es algo, y hoy nos encontramos con una nota en donde dicen que siempre no, que ese recurso lo asume la Secretaría de Cultura. Como parte de su presupuesto general. Efectivamente. De hecho, pero tendría que ir etiquetado ya a estados y municipios para diferentes proyectos, ¿no? Más bien la Secretaría, y este fue el pleito por lo que yo metí la reserva, y eso con la anuencia de mis compañeros y con el diputado presidente de la Comisión de Cultura. Fue una labor de equipo para asegurarnos de que aquellos proyectos que habían entrado a través de la ventanilla del legislativo, por además autorización de la Comisión de Presupuesto, que ellos fueran beneficiados, porque qué necesidad ahora de empezar un proceso de ceros. Entonces nosotros distribuimos entre los diferentes estados de manera equitativa, no necesariamente por diputados, porque se le criticaba muchísimo a este rubro en particular por el tema de los moches. Sí. Entonces nos aseguramos de que estuviéramos presentes todas las fracciones, todos los partidos, para que no hubiera un beneficio extra para ninguno. O sea, que realmente fueran aquellos proyectos con mayor impacto social y derrama económica. Entonces, le enviamos estos proyectos que suman 500 millones de pesos para que eso ya estuviera de alguna manera asignado. Y ahora, otra vez, es este estira y afloja de, no, esto lo va a decidir la Secretaría de Cultura. Y lo puede desviar a otras cosas. Y lo puede destinar a cualquier otra cosa. Entonces, a mí me parece muy desafortunado porque pareciera que es un intento reiterado de debilitar los equilibrios de poderes. Sí, claro. Es debilitar las labores del legislativo, es debilitar incluso la cercanía de los presidentes municipales, de los gobernadores para con su gente, que no se nos olvide que los presidentes municipales y además las asociaciones civiles son quienes mejor conocen el campo de implementación. Entonces, cuando a ellos les quitas ese poder, pues yo lo siento mucho, pero en políticas públicas, cuando algo se escribe desde un escritorio y además a kilómetros y kilómetros de distancia, como puede ser desde la Ciudad de México, pues sinceramente cuando se implementa se convierte en algo a veces hasta contraproducente. Entonces aquí sí, a mí sí me quedó un mal sabor de boca, una gran decepción. Yo sí esperaba un presupuesto fuerte, robusto en términos educativos después de los compromisos de campaña del presidente y los compromisos de hace un par de semanas también. También esperaba más receptividad para con cultura, porque el propio presidente dijo que sí, que se habían equivocado, que lo iban a repensar, y al final los resultados resultan pues, como pírricos, como un regalito nada más de consolación, pero yo creo que en eso no se vale. Claro. Uno de los argumentos que daba justamente el presidente y Morena es el tema de los moches. Sin embargo, hoy leía una información de que más de 1,000 proyectos en municipios y estados de infraestructura no tienen recursos. Es decir, posiblemente en la política social habrá un avance importante, pero en la cuestión de la infraestructura habrá un rezago importante a partir de 2019. Es decir, parece que el presidente de México lo que quiere es enfocarse solamente en la política social y la parte del crecimiento, el desarrollo en infraestructura y abatimiento de rezago en infraestructura, pues va a quedar ahí, ¿no? Es correcto. Y además una necesidad de centralizarlo todo, porque va de la mano la política social con la infraestructura. Y también es cierto que muchos proyectos de infraestructura se habían utilizado para
para corruptelas. Pero también, entonces, por la misma regla de tres, nosotros podríamos asumir que un proyecto tan ambicioso como el Tren Maya también pudiera prestarse para algo así. Y ese proyecto está jalando todos los recursos de infinidad de proyectos a nivel nacional, porque va a ser carísimo. Y en el caso de Jalisco, específicamente, pues tenemos un proyecto, el saneamiento del río Santiago. El presidente se había comprometido a destinarle buenos recursos al saneamiento de aguas en general, porque ya es un recurso muy escaso y que va a impactar en la vida de la ciudadanía, en la salud pública, y eso puede salir mucho más caro. Entonces, lo que se están ahorrando ahí para meterle a solamente un proyecto de infraestructura a nivel nacional, o bueno, uno de esas dimensiones, yo creo que es un error. Y finalmente, pues dejar sin ese cobijo a las autoridades en los tres niveles de gobierno, pues de verdad es como, es sospechosón, digámoslo así, que pareciera que todas las decisiones van a tener que pasar por una sola entidad. Y en México y en todos los estados federales, pues la idea de que existan equilibrios, que existan estos tres niveles, es porque hay tres también formas de relacionarse con la ciudadanía. Hay diferentes responsabilidades del gobierno del Estado con la seguridad, que es primigenia y además con la crisis que estamos viviendo, pero los presidentes municipales, que son quienes proveen de todos los servicios más indispensables. Entonces, cuando ya les quitas el recurso, les quitas la decisión. En donde está el dinero es en donde está el margen de maniobra. Y yo creo que el argumento de pensar que soltar recurso en esos niveles se va a prestar para corruptela, pues bueno, entonces yo no sé para qué hay tanto movimiento ahora para asegurarnos de que haya fiscales anticorrupción y que realmente se transparente en los procesos. Yo creo que vamos reforzando esa parte, pero no les quitemos de tajo el recurso a tantos proyectos que además la ciudadanía está esperando, ¿no? Entonces, a mí me parece muy desafortunado. Y también las formas, ¿no? Porque pues, prácticamente fue la planadora. Es decir, es más, ni siquiera los diputados tenían como ganas de decidir, ¿no? Es que el presidente quiere eso y pues es eso, ¿no? O sea, también una especie como de cerrazón al debate y a discutir los puntos, ¿no? Exactamente. Además, como dices, nosotros vivimos eso y pareciera de película. Era acercarnos, insisto, yo con compañeros de las comisiones de Educación y Cultura, que cuando recién entramos estábamos todos con aquel ímpetu y muchísimos proyectos, iniciativas, etcétera, para las que evidentemente se necesitaba recurso. Estuvimos todos de acuerdo en que era importantísimo invertir la infraestructura educativa. Y cuando nos llega el paquete económico, de pronto pareciera como que les cerraron los ojos y dijeron, no vuelvo a hablar. No, dice mi mamá que al final no es tan importante la infraestructura educativa o, por ejemplo, infraestructura para jovencitos o niños y niñas con alguna discapacidad en los planteles educativos. De pronto, eso apareció como en tercer término y dijeron, no, el proyecto de nación del presidente es lo único que puede regir nuestra actividad y por lo tanto no le movemos ni una coma. A mí me parece eso... además de equivocado, es un poco irresponsable, porque de verdad, más cabezas piensan mejor que una. Y si han existido tantos errores en todo este proceso, hombre, pues los legisladores estamos ahí también para que las cosas se hagan mejor, todo es perfectible. Entonces deberíamos de estar todos y todas, los de la mayoría y también los de la oposición, estando ahí para que le vaya bien al presidente, para que le vaya bien al gobierno, porque de eso depende que le vaya bien a México. Entonces, yo creo que confiar ciegamente es no asumir la responsabilidad que tenemos nosotros como legisladores y como representantes de nuestros ciudadanos. Entonces, ahí es donde le erraron, yo creo. Claro. Ahora, Abril, ¿consideras que esta manera de llevar a cabo el tema del presupuesto nos indica que hay un sistema ya autoritario en México o crees que vamos a ir hacia algo más riesgoso donde la palabra solo del presidente es la que va a regir? Mira, yo espero que no vayamos hacia allá. Parecieran algunas decisiones un tanto sí autoritarias, sobre todo en la manera de ejecutar por los distintos niveles, ¿no? Porque una cosa es que el presidente diga con toda la autoridad y toda la legitimidad que le da 30 millones de votos, eso sí que nos quede claro, nadie lo puede tachar ahora de dictador porque el hombre es muy, muy legítimo en estos momentos. Entonces,
más bien Y es... está llevando a cabo su agenda de alguna manera, ¿no? Exactamente. Yo te voy a decir, hay unos compromisos de campaña que no se están respetando. En el caso de Jalisco, ninguno prácticamente, ¿no? Nada. Al menos este año no. No, ni lo de Jalisco, ni las gasolinas, ni la no militarización, una serie de cosas que no realmente se están explicando a la ciudadanía, menos nos lo están explicando a los legisladores, cosa tremendamente mal. Y por lo tanto, él puede dar las indicaciones que quiera. Lo malo es que se ejecuten con aquella ceguera por parte de quienes representan individualmente a una proporción importante de la ciudadanía. Somos nada más 500. Entonces, debería de asumirse ese rol con mayor responsabilidad. Esperamos que esa labor de la mayoría en el Congreso no lleve hacia un gobierno de ese estilo, más autoritario, que no se cuestione absolutamente nada que diga el presidente, porque sí le damos un voto de confianza, insisto, queremos que le vaya bien porque necesitamos urgentemente que le vaya mejor a México, pero no le vamos a dar un cheque en blanco. Entonces vamos a estar observando, vamos a darle seguimiento a todas las estrategias y bueno, vamos a seguir tratando de hacer labor de convencimiento con la mayoría para que haya un poquito más de apertura. Hasta ahorita no la ha habido. Y fijando posicionamientos, ¿no? Exactamente. También es muy importante. Muy Exactamente. Bien. Abril, te agradezco mucho tu hombre, visita. gracias a ti y gracias a todos por recibirnos en sus casas. Muchas gracias. Es Abril Alcalá, la doctora Abril Alcalá, ella es diputada federal por parte de Movimiento Ciudadano. Hacemos una pausa.